bastante sencillo en el apartado A, no tanto en el B, pero si entendemos lo que significa la notación sigma, no deberíamos tener ningún problema. Bueno, vamos a empezar por el apartado A, que es el más fácil. Escriba los primeros tres términos de una progresión que es así. Bueno, pues los primeros tres términos es con n igual a 1, con n igual a 2 y con n igual a 3. Entonces solamente tenemos que sustituir el 1, que sería 3, el 2, que sería 6, y el 3, que sería 9. Pues ya está. Ese sería el apartado A, que es bastante sencillo. Y vamos con la notación sigma. La notación sigma es lo mismo que una suma, ¿vale? Si lo de dentro es geométrico o aritmético, pues estamos tratando de una suma aritmética o de una suma geométrica. Bien, pues vamos a ello. Nos pide que calculemos el sumatorio de los 20 primeros términos desde el 1 hasta el 20 de esto. Bueno, pues en realidad, como estamos viendo, aquí si nos damos cuenta en el apartado A, tenemos una progresión aritmética. ¿Vale? Si nos damos cuenta, 9, 6, 3, de diferencia 3, cuyo primer término, lo hemos calculado, es 3. Bueno, pues, ¿qué es lo único que tenemos que hacer para calcular una suma de una progresión aritmética de los 20 primeros términos? Pues, por ejemplo, de las fórmulas que conocemos, podemos utilizar esta, que sería el primero más el último, partido 2, por la cantidad de términos que conocemos. Bien, pues como son la suma de los 20 primeros términos, necesitamos el primer término, que lo tenemos ya, que sería 3, más el término en posición 20, que no lo tenemos, ahora lo calculamos, partido 2 por 20, porque recordamos que desde el 1 al 20 hay 20 números, hay 20 términos. Bien, vamos a hacer aquí en una esquinilla el valor de la posición 20, que sería exactamente igual que hemos hecho con los demás, pues multiplicar 3 por 20, que viene de la progresión aritmética, y esto sería 60. Bien, pues aquí ponemos 60 y sería pues 63 por 20 entre 2, que eso nos va a salir 630. Vale, ya estaría el primer apartado del B. Vamos a hacer ahora el segundo apartado. Bien, el segundo apartado nos pide que hagamos la suma desde el 21 al 100 de 3n. Vale, pues si nos damos cuenta, nos está pidiendo justamente que hagamos desde el 21 al 100, hay 80 términos, ¿vale? Hay 80 términos, y nos está pidiendo que hagamos un sumatorio desde el primer término, que sería el 21, hasta el último término, que sería el 100. Pero si nos damos cuenta, es mucho más fácil si para hacer esto hacemos la suma de los 100 primeros términos de la progresión que nos han dado, de esta de aquí, y le restamos lo que hemos calculado antes, la suma de los 20 primeros términos. Con eso que tengo, pues la suma desde el 21 hasta el 100, que es mucho más fácil. Bueno, pues vamos allá, vamos a calcular la suma de los 100 primeros términos. ¿Cómo se haría eso? Pues igual que hemos hecho antes, el número de términos entre 2 por el primer término, que es el 3, más el término en la posición 100. Bueno, pues vamos a calcular el U100. ¿Cómo se calcularía el U100? Pues otra vez igual que antes. 3 por 100, que sería 300. Esa sería la posición. Bien, pues sería 100 partido 2 por 3 más 300, que nos daría 15.150. Bien, y ahora nos venimos aquí, solamente hay que hacer una resta. 15.150 menos el resultado anterior, que nos había dado 630. Y si hacemos esa operación, pues obtenemos 14.520. Y ya estaría hecho el ejercicio. Si os dais cuenta, lo único que cambia es la forma de representar las progresiones, perdón, las series de aritmética, o en otro caso que hubiera salido, la serie geométrica, las sumas.